de oxidarnos, pues envejecemos. ¿Por qué? Ah, sí, es cierto. Y entonces, pues con eso es como finalmente nosotros podemos producir nuestra energía, ¿no? Y que finalmente les comenté, aunque el proceso de la respiración aerobia parece finalmente tener altos costos a la hora de oxidarnos, pues también es un proceso energéticamente muy rentable. Y les comentaba que a partir de una molécula de glucosa, pues se obtienen de 36 a 38 ATPs. Y entonces obviamente esto, si lo comparamos con una fermentación, pues la cantidad de ATPs que se forman en una ruta fermentativa no es ni siquiera la mitad, ni siquiera se acerca a la mitad de una ruta aerobia, ¿no? Entonces dijimos que el proceso de fermentación es un proceso anaerobio porque no requiere el oxígeno, se produce ATP pero en menor cantidad. Y entonces finalmente este ATP se va a producir por fosforilación del sustrato, ¿no? Y entonces también les comenté que no solamente está la fermentación alcohólica y la láctica, que son las típicas que vemos, sino que existe una gran diversidad de fermentaciones. ¿Por qué? Porque existe una gran diversidad de microorganismos que las pueden realizar, ¿no? Y que de ahí, pues obviamente también vienen los beneficios, ¿sí? Por ejemplo, en el sector industrial, ¿no? Entonces, pues aquí hasta esta diapositiva creo que nos habíamos quedado donde dijimos que finalmente la respiración son procesos aerobios y la fermentación son procesos anaerobios. Entonces, pues aquí ya viene más, un poquito más de marco teórico para que ustedes tengan posibilidad de recordar. Y menciona que consiste en una primera fase donde las macromoléculas se degradan hasta sus subunidades constitutivas. Si recuerdan, dijimos la clase pasada que cuando un organismo, fíjense bien lo que voy a decir porque ya me comentaron que ya vieron carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Hablando de los carbohidratos, díganme cuál es el carbohidrato que es la fuente primaria de energía para prácticamente todos los seres vivos. No, La la glucosa. glucosa. Exactamente. Y en cuanto a su estructura, bueno, no, más bien en cuanto a la clasificación de los carbohidratos, ¿dónde entra la glucosa? Como un polisacárido, oligo, un mono, un disacárido, ¿qué sería? Es un glúcido polisacárido, creo. No, es un monosacárido, es un azúcar sencilla, ¿sí? Es decir, este azúcar que es sencilla, finalmente es la fuente primaria, fíjense bien, para poder obtener energía. Pregunta, ¿cuántas kilocalorías por gramo aporta un polisacárido? Bueno, más bien un carbohidrato. ¿Cuántas kilocalorías por gramo Son aporta? 4, Sí. creo. Muy bien, sí, exacto. Son 4 kilocalorías por gramo las que va a aportar precisamente un carbohidrato. Significa entonces que si te comes un dulce que tiene 20 gramos, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar tus 20 por tus 4 kilocalorías y vas a obtener el porcentaje calórico que te está dando, por ejemplo, una paleta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas kilocalorías por gramo produce un lípido? 9. 9, muy bien, ¿sí? 9 punto y cachito. Entonces, esa es la razón entonces por la cual nosotros subimos de peso si consumimos, no es lo mismo consumir 20 gramos de carbohidratos que 20 gramos de lípidos. ¿Por qué? Porque el porcentaje calórico que nos dan los lípidos es mucho mayor con respecto precisamente a un carbohidrato. Entonces, dicho esto, pues en los microorganismos, ¿sí? Recuerden que ellos también están utilizando estos carbohidratos. Ahora, la glucosa les pregunté que era un monosacárido porque a diferencia de la celulosa, que es un polisacárido, ¿sí? Finalmente también para las bacterias es más fácil de metabolizarlo. Si recuerdan, comentamos que a partir de una molécula de glucosa, lo que va a ocurrir es que a partir de esta glucosa se va a realizar un proceso que se llama glucólisis. ¿Dónde dijimos que se realiza? ¿En qué parte de la célula dijimos que se realiza el proceso de glucólisis?
que hasta mencioné que es un proceso anaerobio. ¿En la mitocondria? No, antes. ¿Citoplasma? Perfecto, ¿sí? Entonces, cuando esta molécula de glucosa ingresa a la célula, se va, en este caso, a realizar el proceso de glucólisis. ¿En qué consiste el proceso de glucólisis, chicos? Y de hecho, aquí está. Es una manera de obtener energía. Ok, pero ¿qué subrayé? ¿En qué consiste el proceso de glucólisis? En degradar unidades constitutivas. Y si lo Se degrada ponemos... la glucosa, ¿no? Exactamente, muy bien. Si lo ponemos en términos sencillos, el proceso de glucólisis degrada a la glucosa. ¿Y en qué lo va a degradar? En lo que sería dos ácidos pirúvicos, si ustedes recuerdan. Y que estas dos moléculas que me salen de ácido pirúvico, ¿sí? Finalmente van a pasar a la siguiente etapa. Si es un organismo, fíjense bien lo que voy a decir, si es un organismo aerobio, se va a ir para acá, a respiración. Y si es un organismo anaerobio, se va a ir a una fermentación. Fíjense desde qué punto. Entonces, la, la glucosa se degrada en dos moléculas de ácido pirúvico. Y entonces aquí hay un parteaguas. Si eres un organismo aerobio, te vas a ir entonces a respiración, ¿no? Y te vas a ir a respiración celular. Y si eres un organismo anaerobio, te vas a ir a un proceso de fermentación. ¿Cuál? Pues depende de cuál fermentación realices. Si es alcohólica, láctica, butírica, acética, ¿no? Entonces, dicho esto, por eso menciono aquí, la respiración aerobia consiste en una primera fase donde las macromoléculas como la glucosa se degrada hasta sus unidades constitutivas, que sería el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico sigue una ruta respiratoria y entonces se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Cómo se transforma en acetilcoenzima A? Se los adelanto para que no les cueste tanto trabajo cuando lo vean. Lo que sucede es que esta molécula de ácido pirúvico, una sola molécula, está formada por 3 carbonos, ¿sí? Esta molécula formada por 3 carbonos, lo que va a ocurrir es que va a perder un carbono en forma de... ¿Cómo perdemos los carbonos nosotros? En forma de... ¿Qué anoté? ¿Qué dice ahí? ¿En qué lugar? Dióxido de carbono. Perfecto. Entonces se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono y entonces me queda una molécula de 2 carbonos. Esta parte que dice acetil es una molécula de 2 carbonos que se une a otra molécula que es la coenzima A y a la hora de unirse, por eso te da acetilcoenzima A, que ya es una molécula de 2 carbonos. Y esta molécula de 2 carbonos, ahora lo que va a suceder es que va a ingresar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa en la respiración celular? Que ya le había dicho su compañera y que le dije, no, ahí no, antes. ¿Cómo se llama el organelo a donde ingresa el acetilcoenzima? Perfecto. La membrana. Hubo una chica que lo dijo muy bajito. Dijo la mitocondria. Y exacto, así es. ¿Sí? La siguiente etapa es que este acetilcoenzima A va a ingresar a la mitocondria. Y entonces en la mitocondria, ¿sí? Es donde finalmente se va a realizar ahora sí el proceso de respiración. ¿Qué comentamos? Que aquí dice, se obtiene acetilcoenzima A por oxidación del piruvato. ¿Ya vieron? Tenía un ácido pirúvico que finalmente, ¿qué ocurrió? Se oxida y entonces se va a transformar en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, finalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues va a entrar a la mitocondria para realizar las siguientes etapas. Entonces, aquí hay una nota. En las células procariotas, la respiración aerobia puede generar hasta 38 moléculas de ATP a partir de cada molécula de glucosa. Es decir, energéticamente es muy rentable. Entonces, una vez que finalmente en la respiración aerobia el aceptor, fíjense bien, aquí ya lo dice, el aceptor final de electrones, ¿quién es? Es el oxígeno. ¿Sí? Perdón. En la respiración anaerobia, pensé que seguíamos en la aerobia, en la respiración anaerobia, el último aceptor de electrones va a ser algo diferente a el oxígeno. ¿Sí? Algunas bacterias como Pseudomonas y Bacillus pueden utilizar el ion nitrato y otras pueden utilizar el ion carbonato o el sulfato, ¿no?
Entonces, estas bacterias que son anaerobias no utilizan ese oxígeno y entonces, por lo tanto, no requieren de él. Entonces, la cantidad de ATP generada durante la respiración anaerobia va a ser variante dependiendo del organismo, pero siempre va a ser menor que la que se produce en una respiración aerobia, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, estos organismos anaerobios se desarrollan más lentamente que los aerobios. ¿Por qué se desarrollarán más lento? ¿Por qué creen? Y de hecho están en la palomita, la respuesta. Por la falta de oxígeno. No, más bien por la falta de energía. Recuerden ustedes que la finalidad que tenemos de utilizar, por ejemplo, nosotros que somos aerobios, no es que requerimos oxígeno, ahora sí, nada más para vivir, como se dice, ¿no? Requerimos oxígeno porque es el último aceptor de electrones a la hora de estar produciendo energía. Entonces, nosotros estamos produciendo 36 o 38 ATPs, mientras que un organismo que es anaerobio produce, por ejemplo, 2 moléculas de ATP. Y si tú comparas esta cantidad, o sea, en términos energéticos, pues un organismo que es aerobio tiene más energía que un organismo anaerobio. Por lo tanto, un organismo anaerobio no puede tener un metabolismo igual a un organismo aerobio. ¿Por qué? Porque necesita energía para sus procesos, para formar pared, membrana, para moverse, para metabolizar su alimento. Entonces, por esa razón, menciona que finalmente el desarrollo de los organismos anaerobios es más lento que el de los organismos aerobios. Y eso es algo bien importante considerar, porque si tú esperas que un organismo aerobio te crezca, por ejemplo, en 2 horas, un anaerobio no lo va a hacer en las 2 horas, ¿no? A veces me dicen, ¿no? Cuando les dejan trabajos de fermentación, por ejemplo, no, pues que vas a elaborar un fermento a partir de la cáscara de piña, ¿no? Y ya saben ustedes los típicos que no trabajaron en los 3, 4 días previos que les dejaron esta tarea y lo hacen un día antes, ¿no? Y apenas están, ya va a ser lo tienen que entregar su trabajo mañana martes y hoy están apenas partiendo la piña y quitando la cáscara, ¿no? Y entonces al día siguiente llegan con su fermento aparentemente y no hay nada, ¿no? Y todavía te dicen, no sé qué pasó, no, no ha fermentado. Y tú dices, no, pues no, porque no lo hiciste con el tiempo adecuado para que finalmente se diera este proceso, ¿no? Entonces, pues ahí está otra de las características, ¿no? Entonces, ya nada más para, como recordatorio en esta diapositiva, recuerden que una vez que este acetilcoenzima ha ingresado en la mitocondria, entonces lo que va a ocurrir es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a consistir en formar lo que son los NDH2 y los FDH2 y estas moléculas transportadoras de electrones van a pasar a otra etapa que se llama fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando ocurre eso es cuando se van a producir estos 36 o 38 ATPs, que son sumamente importantes pues, para las funciones vitales de los organismos, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia entre una respiración aerobia y anaerobia, ¿no? Digo, si yo preguntase en un examen, a ver, compara y contrasta. Comparar, es decir, ¿qué tienen en común? Contrastar, ¿qué tienen de diferente? ¿No? No solamente es poner uno, utiliza oxígeno y el otro no. O sea, si tú explicas de esa manera, pues no queda claro. Yo no sé para ti cuál es uno y cuál es otro. En cambio, si tú mencionas en una respiración aerobia, los organismos requieren el oxígeno como último aceptor de electrones, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, ya sé que me está diciendo finalmente a quién hace referencia esto. Mientras, o por otra parte, los organismos anaerobios no utilizan una sustancia diferente o un elemento diferente al oxígeno, ¿sí? Y entonces esto hace que los organismos, al no ser o no utilizar oxígeno, se desarrollen más lento que los organismos que son aerobios, ¿no? Entonces, ahí tú empiezas a marcar las pautas, ¿no? Si yo preguntara eso, tendrían ustedes que comparar y contrastar. El proceso de respiración aerobia empieza con la glucólisis, donde es un proceso anaerobio que se realiza en el citoplasma, ¿no?
Entonces, a partir de aquí me dan las moléculas de piruvato, que dependiendo del organismo puede ser un organismo anaerobio y se va a una ruta fermentativa, o un organismo aerobio y entonces se va a lo que sería ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en la mitocondria. Pero si estamos hablando de bacterias, ustedes van a decir, bueno, pues no, que las bacterias no tienen mitocondrias, ¿no? Pero recuerden que tienen unas estructuras donde se encuentra toda la maquinaria, es decir, todas las enzimas que van a participar en estos procesos. ¿Cómo se llaman esos lugares? A ver, ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas. ¿Cómo se llaman estas invaginaciones de la membrana plasmática donde se encuentra toda la maquinaria para poder realizar una respiración aerobia? ¿Cómo se llaman? Nada más uno. ¿No se acuerdan? No, profa, la verdad yo no me acuerdo. Los demás. No, profa, yo tampoco. Es un mesosoma. Si recuerdan, son los mesosomas. Esas invaginaciones que dijimos que tienen son, así se llaman, mesosomas. Y ahí es donde se encuentran precisamente estas maquinarias, ay Dios mío, ¿qué hice? Ahí es donde se encuentran estas maquinarias transcripcionales, perdón, estas maquinarias no transcripcionales, estas maquinarias donde se va a realizar precisamente lo que sería el proceso de respiración, ¿no? O si fuese una bacteria que puede realizar fotosíntesis como las cianobacterias, pues ahí se podría realizar precisamente este proceso, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos aquí a la alimentación. Menciona que el éxito evolutivo de las bacterias indudablemente se debe a su versatilidad metabólica, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos pues hacen precisamente posible que sean cosmopolitas, que dijimos es que se encuentran distribuidos en muchos hábitats, ¿no? Entonces, según la fuente de carbono que utilizan, los seres vivos se dividen en autótrofos y lo que pueden ser heterótrofos, ¿no? Entonces, si recuerdan estos términos, ¿qué es un organismo autótrofo? Que producen su propio alimento. Muy bien, perfecto. ¿Y un organismo heterótrofo? Que dependen de otros y pues tienen que consumirlos o conseguirlos. Exactamente. Ahora, dicho esto, entonces vamos a ver que hay organismos que son autótrofos porque pueden producir su alimento a partir, por ejemplo, de la luz, del sol, ¿no? O al menos de la luz. Y hay organismos que finalmente van a producir su propio alimento, pero a partir de sustancias químicas. Entonces, cuando ya empezamos a ver esta parte, de ahí vamos entendiendo por qué son tan versátiles, ¿no? Entonces menciona, por otra parte, según la fuente de energía, los organismos o seres vivos pueden ser fotótrofos, es decir, cuya fuente principal de energía es la luz. Y si son quimiótrofos, es en este caso la fuente de energía sería química. Entonces, dicho esto, aquí tenemos una pequeña clasificación y ustedes pueden observar. Arriba tenemos lo que sería el microorganismo, ¿sí? Entonces, si ven la flechita, ¿sí la observan? Sí, profa. Sí, Gracias. Entonces, tenemos el microorganismo. Dependiendo su fuente de energía, se va a dividir en los que realizan la óxido-reducción, que serían organismos quimiótrofos, y los que finalmente su fuente de energía es la luz, son los fotótrofos. Entonces, si son organismos que utilizan la luz, ¿sí? Dependiendo de la fuente de carbono, si son compuestos orgánicos, son fotoheterótrofos, o si finalmente la fuente de carbono es el dióxido de carbono, son fotoautótrofos, ¿no? Entonces, los que realizan reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Que son los quimiótrofos, lo que va a ocurrir es que se dividen en dos.
aquellos que van a utilizar compuestos orgánicos que son quimioheterótrofos o aquellos que van a utilizar compuestos inorgánicos que son quimiolitótrofos, ¿sí? Ahora, a su vez, los que utilizan compuestos orgánicos que son los quimioheterótrofos, puede ser que su fuente de carbono sean compuestos orgánicos o puede ser el dióxido de carbono. Y por otra parte, los que son compuestos inorgánicos, que son los quimiolitótrofos, puede ser su fuente de carbono los compuestos orgánicos, que son los mixótrofos, o los que utilizan dióxido de carbono, que son litoautótrofos, ¿no? Entonces, aunque parece esto un trabalenguas, solamente lo que hay que empezar a distinguir es, ok, dependiendo de si es un organismo, fíjense bien, autótrofo, puede ser que produzca su propio alimento por reacciones químicas y son quimiótrofos, ¿no? O puede ser que utilicen como fuente de energía la luz. Si es la luz, entonces finalmente puede ser a partir de un compuesto orgánico o de dióxido de carbono. Y si es por oxidorreducción, serían por compuestos orgánicos o por compuestos inorgánicos. Entonces, hasta ahí, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. ¿No? Entonces, según la forma en la que los organismos obtienen el carbono para la construcción de masa celular, dijimos que son son autótrofos, el carbono se obtiene del dióxido de carbono. O heterótrofo, porque el carbono se va a obtener de compuestos orgánicos como la glucosa. Y ustedes ya definieron muy bien qué diferencia hay entre un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo. Y aquí está. El cuadrito que vimos anteriormente que parece tan enredoso, en realidad aquí lo resume bien, ¿no? Los organismos que son autótrofos finalmente pueden ser fotótrofos o pueden ser quimiolitótrofos, ¿no? Y los heterótrofos pueden ser quimiolitótrofos o pueden ser quimioorganótrofos. Es decir, ¿de qué depende? Si dice quimiolitro, significa que su fuente, en este caso de carbono, es inorgánica. Y si dice quimioorgano, pues es que su fuente de carbono es orgánica, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, pues aquí va a ser, las diapositivas de acá vienen como un poco reiterativas, ¿no? Entonces mencionan, según la forma en que los organismos obtienen los equivalentes reductores para la conservación de la energía o de las reacciones biosintéticas, litótrofo, los equivalentes reductores son de compuestos inorgánicos. Organótrofo, los equivalentes reductores son de compuestos orgánicos. Ahora, según la forma en que el organismo obtiene la energía para crecer y vivir, la de arriba era sus equivalentes reductores, ahora es para la energía para vivir y crecer. Otra vez, si es quimiótrofo, la energía se obtiene de compuestos químicos externos. Fotótrofo, la energía se obtiene de ¿qué? De la luz. Entonces, pues dicho esto, vamos a definir qué es la fermentación, ¿no? Aquí ya viene qué es la fermentación como, pues sí, ya viene ciertas características, ¿no? Para ustedes, ¿en qué consiste la fermentación? ¿Quién me da una definición de ustedes? Nada más uno. Descomponer un objeto orgánico mediante un proceso químico. Ok. Sería un proceso de, como tú bien lo dijiste, que va a degradar. ¿Sí? ¿Es un proceso catabólico? Y va a degradar azúcar para convertirla en alcohol. Ok, por ejemplo, tú ya fuiste más específica, ¿no? Ya hablaste de la fermentación alcohólica. Ok, entonces tenemos en claro que la fermentación finalmente es un proceso metabólico, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Es un proceso, si le anexamos una palabra, ¿qué diríamos? Es un proceso anaerobio, ¿sí? Para poder obtener energía, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de los microorganismos. Entonces, al hablar de los microorganismos en una función biológica y natural, pues no podemos decir, es como si yo dijera, la fermentación es un proceso biológico que consiste en que las levaduras van a producir alcohol para los seres humanos, ¿no? O sea, fui específica,
pero no estoy hablando del proceso natural, sino estoy hablando del proceso que finalmente, de los productos que se obtienen del proceso. Entonces, ya dijimos que es un proceso anaerobio que consiste en obtener energía, porque así es para los organismos que realizan este proceso. Menciona acá, libera energía a partir de azúcares u otras moléculas que son orgánicas como aminoácidos. No necesita oxígeno, pero a veces puede ocurrir en su presencia. No necesita recurrir al ciclo de Krebs ni a una cadena de transporte electrónico. Solo se producen pequeñas cantidades de ATP, 1 o 2 moléculas por cada molécula de material inicial. Entonces, esas son las características de la fermentación, ¿sí? Es un proceso anaerobio que consiste en producir energía y esta energía se produce en pequeñas cantidades, ¿sí? Una molécula diferente al oxígeno va a ser precisamente el que va a participar en, como aceptor de electrones, ¿no? Entonces, los microorganismos poseen la capacidad de fermentar diversos sustratos. Los productos finales dependen del tipo de microorganismo, del tipo de sustrato y del tipo de enzima que se encuentre presente. El análisis químico de estos productos finales ayudan a identificar a los microorganismos, ¿no? Y vean ustedes, si finalmente tenemos, por ejemplo, una levadura por ejemplo, bueno, en el vino, ¿sí? Lo que le da el aroma, la textura, el sabor, el color, ¿sí? Pues sería también parte de este metabolismo de las levaduras, ¿no? Y si yo quiero que una levadura haga el mismo proceso en un queso, pues no se puede. ¿Por qué? Porque aquí el organismo es diferente, ¿sí? Entonces, finalmente es lo que está diciendo, ¿no? Por eso el artículo, el primero que estuvimos leyendo en clase, les venía ya el ejemplo de la masa del pan que utilizaban en esa panadería, ¿no? Y entonces decía que en realidad lo que hacían es que se había guardado un pequeño inóculo de esa masa para a partir de esta seguir propagando precisamente el microorganismo que daba precisamente esas características a pues a esta masa, ¿no? Permítame un momento. Ya, muchas gracias. Entonces, dicho esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de fermentación. En la imagen pueden ustedes observar que tenemos digamos, las más conocidas. Está la alcohólica y esta es la responsable de formar pues cualquier bebida que se conozca, ¿no? Y esto es gracias a el uso de lo que son las levaduras, ¿no? Tenemos la fermentación butírica, que son los responsables, por ejemplo, de formar mantequilla, la láctica, como en el caso de las bacterias, para formar lo que son los yogures, quesos, ¿no? Entre otras cosas, y la acética para formar vinagres, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces, pues esta imagen, aunque se ve muy, como con mucha información, la verdad es que es una imagen, didáctica que te permite entender las rutas pues ahora sí, de ciertas, que puede seguir el ácido pirúvico dependiendo del tipo de fermentación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aquí lo que ocurre es que ingresan, por ejemplo, los 2H significa que están ingresando electrones. Entonces se va a realizar la ácido láctica. ¿Y qué bacterias la pueden realizar? Los estreptococos, lactobacilos y estafilococos, ¿no? Por ejemplo. Si ahora fuera una ruta, que sería la ruta azul. Si ahora nos vamos a una ruta donde está la rosita, empezaremos otra vez. A partir de este ácido pirúvico, ¿qué ocurre?
entra energía, fíjense bien, estamos diciendo que vamos a obtener energía y estamos invirtiendo energía, entra un dióxido de carbono y lo que hace es que se forma el ácido oxaloacético. Ingresan lo que son electrones y entonces se forma ácido málico. Este ácido málico a su vez lo que hace es que se deshidrata, se generan nuevamente electrones y se forma ácido succínico. Y a partir de este ácido succínico se libera un dióxido de carbono y se forma ácido propiónico. Y entonces tenemos bacterias como la Bifidobacterium y Propionobacterium, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al ácido fórmico, tenemos organismos como Shigella. Y entonces aquí puede ser, si finalmente se libera dióxido de carbono, un E. coli o una salmonela o hidruros en este caso, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a una fermentación ácido alfa acetoláctica, pues aquí se va a formar acetoína, ¿no? Y entonces, dependiendo, no sé si ustedes alguna vez que les han dejado hacer algún tipo de fermentación, les digo porque un día en clase nos pasó que unos chicos, pues ellos se vieron como demasiado precavidos y entonces pusieron lo que era pues su garapiña desde antes, ¿no? La pusieron creo que desde un mes. Entonces lo malo es que se les contaminó y en lugar de irse a una ruta alcohólica, se fue a una ruta acética. Entonces la dinámica consistía en hacer un producto, pues que tú ya habías investigado, y el primero que, o sea, todos lo teníamos que probar, pero quienes lo tenían que probar primero, pues era el equipo que lo había elaborado. Entonces, cuando ellos trajeron su garapiña y todo, pues ya pasaba, era la etapa de, pues ahora sí, de catar el producto, ¿no? Y entonces decían, no, pues sí. Y entonces ya nos estaban sirviendo. Le digo, no, a ver, primero que lo pruebe el equipo, pues que lo elaboró, ¿no? Y los vi renuentes, no querían. Entonces, pues eso ya no era como muy confiable. Y entonces cuando ya antes de que lo prueban dicen, no, es que sabe como a vinagre, ¿no? Entonces su presentación era de hacer un producto alcohólico, pero que en realidad ya se había ido a una ruta acética. Y si ustedes observan aquí en la imagen, tienes que a partir del ácido pirúvico se va a un acetil coenzima A y de aquí se va a formar etanol, pero también se puede ir a una ruta acética. Entonces, si tú sigues esta ruta, se forma acetoacil coenzima A y de aquí tú puedes formar acetona e irte a isopropanol o butiril S coenzima A y te puede formar ácido butírico o butanol, ¿no? Y entonces, pues también ahí entran lo que son los biocombustibles. Entonces, pues aquí les decía yo, ¿no? Aunque la imagen parece un tanto enredosa, no lo es, en realidad te permite visualizar como los diferentes tipos de fermentación que tenemos, ¿no? Entonces, por eso menciona aquí, se realiza en condiciones anaerobias, emplea como aceptor de electrones a una molécula orgánica, utiliza en lo que es los NAD producidos en la glucólisis, se conserva la energía de la fosforilación a nivel del sustrato, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo finalmente no solamente está la fermentación alcohólica y la láctica, sino tenemos muchísimos tipos de fermentaciones, ¿no? De hecho, ¿quién forma ácido fórmico en los animales? A ver, ¿quién me dice? Y lo utilizan como defensa. ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? ¿Ácido qué, profe? Los zorrillos. Fórmico. No. Bueno, los zorrillos no sé qué, no me he puesto a investigar qué formen, pero sí huelen muy feo. ¿Quién forma ácido fórmico? Las hormigas. ¿No ven ¿Por qué? escuchado? Yo creí que se comunicaban. Ah, no, pero eso es las hormonas, ¿verdad? Con lo que se comunican. Sí, con las hormonas. Sus antenitas ahí también pasan mensajes químicos, pero ya ven que, bueno, no sé si han escuchado ustedes que precisamente lo que hacen las hormigas cuando, pues ellas sí tienen mandíbulas, ¿no? Entonces el término morderte es aplicado, ¿no? Pero me dices que la mosca me mordió. No tiene mandíbulas la mosca, ¿no? Pero las hormigas sí, producen. Ustedes chequenlo. Y esto se los comento porque a Carmen le gusta, no sé en qué materia, no recuerdo en qué materia lo haga, pero luego les deja investigar un tipo de fermentación, ¿no?
y entonces les deja investigar, creo que es en una materia de cuarto, donde la maestra Carmen les deja investigar un tipo de fermentación y tienen que investigar absolutamente toda la ruta, cómo se forma y demás, ¿no? Entonces, alguna vez pues llegaron unos chicos a pedirme ayuda y les daba pues el ejemplo precisamente, decía, ay no, pues mira, haz esta ruta, ¿no? Y van a ver ustedes que está, si no me creen, investiguen. Entonces, pues aquí están las diferentes, otro ejemplo de las fermentaciones. Y aquí hay otra imagen más, ¿no? A partir, esta imagen lo que me gusta es que te señala que a partir finalmente de esta glucosa, dijimos que lo que hace es que se degrada por el proceso de glucólisis y te va a formar ácido pirúvico. Y este ácido pirúvico, entonces, si es un organismo anaerobio, se va a ir a ruta fermentativa. ¿Cuál ruta? Pues dependiendo del tipo de organismo que sea. Si es, por ejemplo, una levadura, como las Saccharomyces, se va a ir entonces pues a una ruta alcohólica, ¿no? Si finalmente lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí está una Escherichia coli, pues se va a ir a, por ejemplo, a una tal vez un ácido mixta, ¿no? Si es, por ejemplo, una Enterobacter, a formar butanol, ¿no? Etanol. Si, entonces depende precisamente del microorganismo para el producto que nosotros tengamos, ¿no? No es que las levaduras sean tan buena onda que digan, ay, yo voy a realizar la fermentación alcohólica y al mismo tiempo voy a generar alcohol para el ser humano, ¿no? Recuerdan ustedes que el alcohol sería un producto, más bien sería un desecho de este proceso, ¿no? La bacteria no le sirve, la bacteria, a la levadura no le sirve el alcohol, tenerlo dentro de su célula. Entonces, ¿qué hace? Lo elimina. Y a la hora de excretarlo, pues obviamente para nosotros ese es el producto que queremos, ¿no? Ustedes en la parte, por ejemplo, de bioreactores, es donde aprenden a precisamente lo que ustedes ven en microbiología en un matraz, lo empiezan a escalar. No es lo mismo como me preguntaban ahora que hicieron el medio de cultivo. Profe, usted dijo que ¿cuánto utilizó, por ejemplo, de azúcar para 100 mililitros, ¿no? Y yo les decía, pues solamente es una regla de 3. O sea, si para un litro ocupas 200 gramos, ¿cuántos gramos de papa vas a utilizar, por ejemplo, para 100 mililitros, ¿no? Entonces, digamos que en términos muy sencillos, sería parecido, ¿no? No es lo mismo tener una producción de alcohol en un matraz de 1 litro que ahora producir, por ejemplo, alcohol, ¿no? En un bioreactor de 1000 litros, ¿no? Porque finalmente, pues las personas que ya se dedican a un sector industrial, pues no van a poner un matraz ahí para producir alcohol, ¿no? Entonces, pues miren, acá viene la otra parte, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son 8:59 y me dé tiempo de pasar asistencia, si no luego ya no me da tiempo y me anden chamaqueando, ¿sí? Entonces voy a pasar asistencia y sería todo por, ay espérenme, y sería todo por